Bienvenidos al canal, mi nombre es Helene y estás en el canal de Alma de Jinban. Hoy en el segundo capítulo de Historia de la Magia. En este vídeo trataremos acerca de la magia en el norte de Europa, historias de druidas y nórdicos. Si queréis conocer el primer capítulo de este viaje, os dejo el enlace para verlo. En el capítulo anterior os explicaba la evolución de la magia desde la época más remota, donde nuestros ancestros la utilizaban para la caza, hasta la época de los mitos, donde aparecen las prácticas adivinatorias. Pues ahora os describiré las diferentes etapas que conforman la magia desde la creencia en símbolos de poder hasta la época más temprana. Empecemos por los druidas. Pues mientras las ciencias ocultas florecían en los climas cálidos del Mediterráneo y de Oriente Próximo, en el norte de Europa tenían lugar otras prácticas. Los celtas y más tarde los pueblos germánicos de Escandinavia desarrollaron su propio tipo de magia y de ritos, relacionados con la naturaleza y estrechamente vinculados con su entorno. Uno de los monumentos más tempranos de este tipo de pensamiento mágico fue Stonehenge, en el sudoeste de Inglaterra, construido entre el tercer y el primer milenio a.C. Según la revista Historia de National Geographic, el número 194 que sacaron el año 2020 a mediados del mes de febrero, este monumento megalítico es uno de los más impresionantes del mundo. El círculo de Stonehenge se empezó a construir en torno a 3000 a.C. Fue remodelado durante generaciones a lo largo de 1500 años. Este monumento da testimonio de prácticas ceremoniales y funerarias del Neolítico y de la Edad de Bronce, propias de una sociedad altamente organizada y que disponía de profundos conocimientos astronómicos. Durante cientos de años el monumento se empleó para enterrar a los restos de cremaciones funerarias. Los hallazgos arqueológicos sugieren que la construcción debió de responder a una combinación de rituales que incluían festivales estacionales ligados a la observación solar y posiblemente lunar. Como la construcción del monumento se prolongó entre 1200 y 1500 años, cabe imaginar que tuvo usos diferentes en distintos periodos. Su entrada se orienta al sol naciente en el día del solsticio de verano, el más largo del año. Ello sugiere que pudo servir de calendario para seguir el movimiento del sol y de la luna para determinar los cambios estacionales, algo esencial para comunidades que dependían de la agricultura, la pesca y la caza. Quienes se reunían en Stonehenge durante el solsticio de verano debían de sentir que estaban ante un acontecimiento de carácter mítico más que astronómico. Las ceremonias allí celebradas podrían haber representado ideas en torno a la vida, la muerte y el más allá. Los druidas fueron los pilares de la religión y de los ritos en Gran Bretaña y la Francia de la Edad de Hierro. Las tradiciones celtas, irlandesa y galesa son particularmente ricas en cuanto a la magia, mientras que la irlandesa quizás sea la más completa con respecto a la literatura. Con 3 ciclos de narraciones clave en la mitología británica, la obra clave es el Mabinogion, una recopilación de narraciones en prosa de los siglos XI y XIII en la que abunda la magia y los objetos mágicos. En esta se narra la historia de Cerridwen, que preparó una poción durante 1 año y 1 día para conceder la sabiduría a su hijo. En el este y el norte de las islas británicas floreció otra religión y otra visión del mundo. En los países germánicos y nórdicos predominaba la religión nórdico-germánica o paganismo nórdico. Las mitologías escandinava, germánica y anglosajona, que están muy ligadas entre sí, eran intrínsecamente mágicas, y esta magia se extendía entre el reino de los dioses y el de los humanos. Un personaje especialmente importante a este respecto era la Volva, cuyo nombre significa la portadora del bastón mágico. Estas mujeres clarividentes se consideraban servidoras de la diosa Freya. Si os estáis preguntando qué tipo de adivinación utilizaban, os lo diré. Los pueblos del norte de Europa utilizaban la adivinación y los augurios. Los celtas eran animistas, creían que la tierra estaba llena de espíritus. Todo ser vivo tenía un espíritu. Los druidas eran los sacerdotes. Los bardos narraban las historias mágicas de dioses y extrañas criaturas. En ocasiones, los bardos eran los protagonistas de las historias. En la cultura escandinava, el principal cometido de la magia era el conocimiento y el modelado del destino. La magia es un componente clave de la mitología nórdica, poblada de enanos, dragones, oro maldito y armas mágicas. Las armas mágicas y las runas son
son una piedra angular de la mitología. Se hallaron talladas en piedras que datan de entre los siglos IV y XII y a menudo exponen con detalle fórmulas mágicas. De hecho, existían tres tipos de magia en la cultura nórdica. El primer tipo, la magia ritual, se denominaba Seid y era practicada sobre todo por mujeres, también vinculada con el dios Odín, y se ha especulado sobre su posible naturaleza chamánica. El segundo tipo, Galder, era la magia de las runas y los encantamientos. Según la leyenda, esta magia era capaz de hundir barcos y desatar tormentas. El tercer tipo de magia, Trolldom, era de naturaleza similar a la hechicería. Con la cristianización de Alemania y los países nórdicos de los siglos VIII a XII, estas tradiciones se perdieron. Es muy probable que las runas también se utilizaran en la adivinación. Las piedras rúnicas suecas a menudo son difíciles de descifrar. Aunque se creía que las runas poseían propiedades mágicas, las piedras rúnicas con frecuencia se empleaban como lápidas de tumba. A medida que la época vikinga avanzaba, cada vez más escandinavos se fueron convirtiendo al cristianismo, atraídos por las promesas de rendición y salvación humana. Hacia el año 1100, la fe cristiana se había impuesto en todo el territorio vikingo. Los crucifijos de plata encontrados cerca de Suecia reemplazaron gradualmente los símbolos religiosos nórdicos. Aunque gran parte de Europa ya había abrazado el cristianismo al inicio de la época vikinga, Escandinavia seguía siendo una notable excepción. La mayoría de las familias continuaban fieles a los dioses y espíritus nórdicos, entre los que destacaba Odín, dios de la guerra. De él se contaba que había pasado 9 tortuosas noches colgado de Yggdrasil. Como en el caso de los celtas de las Islas Británicas, los ritos funerarios desempeñaban un papel importante en sus vidas. Los barcos eran un elemento central. Algunos vikingos enterraban a sus difuntos en barcos funerarios. Otros honraban a los muertos erigiendo monumentos de piedra en forma de barco, y algunos miembros de las clases más altas daban sepultura a sus familiares en barcas de remos, barcos de cabotaje e incluso barcos de altura. A menudo, los funerales incluían largas demostraciones de duelo en las que se comía y bebía durante días. Se lanzaba toda clase de armas a los barcos y se sacrificaban caballos para acompañar a los difuntos. Cuando los rituales concluían, tanto el barco como su cargamento humano eran devueltos a la tierra, enterrándose bajo túmulos. En Islandia, donde las creencias mágicas pervivieron durante más tiempo que en otros países nórdicos, se usaba una gran variedad de sigilos. Estos símbolos mágicos estaban concebidos para realizar un gran número de funciones, desde proteger de los enemigos o asegurar el éxito hasta curar enfermedades. Además de las ceremonias y sacrificios que acabo de mencionar, existían otros que no iban dirigidos a solicitar la intersección de los dioses, sino a conseguir el resultado de una forma donde el mago tiene la toma de decisiones y el control del efecto que pueda producirse durante y después del ritual. Durante el paganismo germánico, la magia era cosa de todos los días y de casi toda la gente, pues ante la falta de una medicina científica, buena parte de lo que se hacía tenía un carácter que calificaríamos de magia, aunque ayudándose de hierbas, plantas y minerales. La idea principal no era tanto curar en nuestro sentido actual, sino cómo sacar la enfermedad y arrojarla a otro lugar, y habitualmente usaban un árbol. Lo cierto es que, así como había una práctica habitual y aceptada de la magia con fines sobre todo curativos y propiciatorios, existían también personas que eran temidas, y ellas eran las brujas. En Germania solían ser mujeres, aunque existen también referencias de brujos. Estas mujeres eran capaces de desplazarse por el aire y de cambiar de forma, transformándose en aves. Desde luego no viajaban en escoba, pero sí en báculo o vara. Como veis, las referencias de este instrumento mágico son numerosas. También viajaban a lomos de un lobo, adquirían la forma de animal para practicar la magia, y estas leyendas permanecieron largo tiempo en el folclore escandinavo. Sabemos poco sobre la organización de las brujas, pero todo parece indicar que no existían cosas como los famosos aquelarres, noches de Walpurgis y demás costumbres y leyendas medievales. Cuando se desplazaban de la forma que os he mencionado, lo hacían para realizar funciones concretas, y también podría ser que el origen de esta magia no fuera germánico, sino sami o del chamanismo finés. En su origen, el chamanismo nórdico era siempre una mujer, y aunque después del oficio se masculinizó, se conservaron las ropas. Otra razón que explica que la brujería estuviera en manos de mujeres eran las parteras, las que conocían
ponían los remedios a las enfermedades, las que trataban las heridas de los guerreros tras el combate. Y esa asociación entre brujería, medicina y femineidad era tan fuerte que la Iglesia se preocupó muy pronto de prohibir de manera radical que las mujeres continuaran con sus funciones médicas. La figura tradicional de la partera o mujer sabia, a quien llamaban cada vez que era inminente un nacimiento, desapareció oficialmente, y quienes seguían practicando el oficio se arriesgaban a la muerte por brujería. Volviendo al mundo de los druidas británicos, es evidente que existía la magia en torno a la sanación con plantas y existían rituales específicos para su recolección. Por ejemplo, en el mundo druídico existe un ritual para la recolección del muérdago. Los druidas consideran que no hay nada más sagrado que el muérdago y el árbol donde éste crece. Tenía que ser recogido de un modo particular. La hoz que se utilizaba para cortarlo tenía que ser de bronce dorado probablemente. Se empleaba para curar. Se les daba a los enfermos como infusión y se creía que era un antídoto contra todos los venenos. Pero a todo lo mencionado anteriormente, existe la posibilidad de que hubieran estereotipos hacia los líderes religiosos de una cultura primitiva como curanderos. Lo que sí que es cierto es que si los druidas practicaban magia, esta debe ser vista dentro de un contexto de otras prácticas similares que se daban en el mundo clásico. De esta época también he querido destacar la figura de Morgana Le Fay. El término fée, que procede de la palabra francesa fille, hada, significa hechicera. En relatos tempranos, Morgana Le Fay aparece retratada como una curandera habitante o soberana de la isla encantada de Avalon. En un primer momento, Morgana era discípula de Merlín, pero más tarde se convirtió en enemiga del rey Arturo. Según la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda, Morgana es la doncella de la reina Ginebra. Es desterrada de Camelot e intenta vengarse. Sus múltiples tentativas de matar al rey Arturo y su esposa con ayuda de la magia terminan fracasando. Las relaciones de parentesco de Morgana con otros personajes varían de un relato a otro. Según unos, tiene 8 hermanas, todas magas capaces de cambiar de forma. Según otros, es la hermana del rey Arturo. En unos asegura que es la hermana de la Dama del Lago. En otros se afirma que es la madre de Oberón, el rey de las hadas. Con el transcurso del tiempo, las historias sobre Morgana se fueron tornando más sombrías. Así aparece retratada como alguien que vive desafiando a Dios y que invoca dragones. Se dice que habita en el Valle de Sin Retorno, un reino encantado donde sus amantes viven prisioneros y que posee un libro mágico de profecías, que es fatal para aquellos que leen ciertos pasajes. En época reciente, Morgana se ha convertido en un símbolo femenino de maga, además de una figura popular en la literatura de ficción contemporánea. Es esta constante reinvención lo que la hace tan cautivadora. Pues termino diciendo que en esta época nos encontramos muchos personajes legendarios que marcaron la historia de la magia en torno a mitos y leyendas. Si queréis que os hable un poco más de esta época, hacedmelo saber. Y aquí concluyo el segundo capítulo de la historia de la magia. En el próximo vídeo os hablaré de la Edad Media, no os lo perdáis.